del día de hoy, en este quinto día de actividades de la Feria Internacional del Libro. Cabo nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta mañana, destacadas personalidades en el ámbito del periodismo, la investigación y de nuestra máxima casa de estudios que hoy participan en esta presentación. El libro titulado Política y Elecciones, el proceso político electoral mexicano, 1917-2018. Autoría de nuestro escritor invitado, escritor, político y periodista, destacada personalidad que hoy nos acompaña. Sea usted bienvenido, maestro Francisco Peralta Burelo. Le acompañarán en esta presentación, en su calidad de presentadores, primeramente agradecer que amablemente nos acompañe en esta mañana, exrector de nuestra máxima casa de estudios, doctor honoris causa, el doctor Jorge Abdo Francis. Profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios, nos acompaña el día de hoy el maestro Raimundo Vázquez Soberano. Amables amigos, señoras y señores, una vez más agradecer a toda la comunidad universitaria, a los funcionarios, a las personalidades que amablemente acuden a esta invitación. Sean cordialmente bienvenidos. La invitación de nueva cuenta para que sean tan amables de aplicar teléfonos celulares en modo de silencio, en modo de vibración. Y comentar, amables amigos, estas transmisiones se llevan a cabo en vivo y en directo a través de las cuentas oficiales UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y réplica de actividades a través de Cultura UJAT. Vamos a dar paso con el primero de nuestros presentadores. Él es licenciado en Historia por nuestra máxima casa de estudios, maestro en estudios regionales del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Como lo comentamos, profesor e investigador de nuestra alma mater, donde se enfoca en la historiografía regional del sureste mexicano, la historia intelectual en esa área y los procesos migratorios de la frontera sur. Entre sus publicaciones, elaboró un estudio introductorio a la nueva edición del libro Manuel Gil y Sáenz, padre de la historia de Tabasco y descubridor del petróleo, por Manuel Rosado González. Preparó el estudio introductorio Santa María, Retorno a Casa, del libro Viaje a la República de los Libros, un acercamiento a la colección especial Francisco J. Santa María, y precisamente responsable del acervo histórico literario Francisco J. Santa María. Cedemos el uso de la voz y escuchamos con atención la participación del maestro Raimundo Vázquez Soberano. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, me siento muy honrado por compartir esta presentación con el doctor Jorge Abdo Francis, con quien hace algún tiempo tuve el honor de que fuera mi jefe y del cual aprendí muchas cosas buenas, sí, que me ayudaron posteriormente. Sí. Que me ayudaron después mucho en mi desarrollo profesional dentro de nuestra máxima casa de estudios, y desde luego con el autor, como tradicionalmente lo conocemos, como don Pancho, con quien desde hace algún tiempo mantengo una amistad no solamente personal sino académica, en la cual hemos tenido un constante intercambio de ideas, en especial académicas, con relación a lo que es el proceso histórico de nuestro país, y en especial a dos temas fundamentales. El primero de ellos, el presidencialismo mexicano, y el segundo, fundamentalmente, lo que es los procesos políticos electorales dentro de nuestro país. Y precisamente, producto de esas charlas, él ha tenido una gran certeza en publicar
este libro que ha titulado Política y Elecciones, el proceso político electoral mexicano 1917-2018, que desde luego es un fruto que él ha preparado también con lo que es el intercambio con otros muchos investigadores, tanto nacionales, internacionales, como locales, como siempre lo ha afirmado, sí, y desde luego que me invitara para esta presentación, pues es importantísimo para mí. También quiero agradecer al señor rector de nuestra universidad, al licenciado Guillermo Narváez Osorio, por permitirme estar con ustedes en estos momentos, y desde luego a este selecto y nutrido público que nos acompaña, a los cuales les agradezco infinitamente que estén con nosotros para escuchar los comentarios que al respecto de este bello material tenemos. Primero quisiera empezar comentando que el libro que nos reúne en este auditorio es quizá el libro más completo que se ha escrito en los años recientes sobre lo que son los procesos políticos electorales en nuestro país. Es un estudio pormenorizado, a fondo, con todas las reformas que se han llevado a cabo en este campo de una manera tan magistral, tan acuciosa, tan cuidada por el maestro Peralta, que en realidad es un trabajo de tiempo completo, esencialmente, y la presentación que le hace Miguel Ángel Porrúa pues no desmerece que en este sentido tanto la obra en su contenido como en lo que es su aspecto material vayan de la mano. Bueno, el libro fue publicado en noviembre de 2024 por la editorial Miguel Ángel Porrúa en la serie Políticas Públicas. Trata como temas centrales las peculiaridades de la democracia y la historia mexicana, y cuenta en estricto sentido con 472 páginas. Algunos por ahí comentaban 471, pero son 472, por ahí se estaba pasando alguna. ¿Cómo surge el libro realmente, no? Bueno, el libro surge precisamente a raíz de lo que es el triunfo de nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones, antepasadas elecciones presidenciales de 1988, del 2018 fundamentalmente, ¿no? Esto inquieta al autor fundamentalmente y lo lleva precisamente a incursionar y desarrollar un estudio sobre cuáles fueron las causas fundamentales que desde la perspectiva política electoral van a permitir precisamente este triunfo, y eso lo hace que a lo largo de pues un tiempo prolongado y con un trabajo disciplinado como lo caracteriza a él durante aproximadamente unos 7 años, pues se dio la tarea de ir siguiendo paso a paso, punto a punto, cada uno de los temas que van a influir en este tipo de cuestión. Esta situación va a ser medular porque a partir de ello él va a ir entendiendo cómo en nuestro país se empieza a dar este cambio en lo político electoral, se adentra en lo que es fundamentalmente las elecciones del 2018, sus resultados, y llega a un preámbulo esencial, y él ubica que las consecuencias de este proceso político tiene su origen inmediato, al menos 30 años antes, es decir, en 1988, cuando se empieza a manifestar los cambios medulares en el proceso político electoral, con puntos significativos de por medio, en especial los del 2 de julio de 2006, en el que el Instituto Federal Electoral, organismo responsable de determinar al ganador del proceso, concedió la victoria electoral a nivel federal para presidente de la República al candidato Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional, en el cual López Obrador ya había liderado durante mucho tiempo los sondeos desde el año anterior, 2005, y pierde estas elecciones, como todos sabemos, por un margen muy cerrado,
por un punto porcentual que lo llevó a hacer una acusación directa de fraude electoral y de manipulación de los resultados. Esto va a ser esencial para el autor y poder empezar a determinar qué es lo que va a llevar precisamente a lo que es una serie de cambios en el contexto político electoral. En este contexto también desempeña con posterioridad un papel importante, un movimiento que Obrador va a crear y que ya todos conocemos y que actualmente pues es importantísimo para nuestro país, que es el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, ¿sí?, que surge como asociación civil y que posteriormente se convierte en un partido de izquierda creado precisamente el 2 de octubre de 2011 como un movimiento político y social impulsado por el propio ANLO como parte de su candidatura presidencial en las elecciones federales de 2012. Más tarde, el movimiento se constituyó como una asociación civil el 20 de noviembre de 2012 y el 9 de julio de 2014 el Instituto Nacional Electoral emitió la resolución que le otorgó su registro como partido político nacional, el cual tendría sus efectos constitutivos a partir del 1 de agosto de 2014. Sí, pero esta parte fundamental que don Pancho analiza a profundidad tiene otros antecedentes que lo van a remontar un poco más a fondo dentro de lo que es el ámbito de nuestra historia nacional en este sentido, para comprender la importancia de lo que es el proceso político electoral. Ahí, don Francisco, no le queda otra opción que remontarse aguas arriba para sumergirse en el apasionante mundo de la historia y en ocasiones del mal comprendido periodo de lo que es nuestros acontecimientos nacionales de inicio del siglo pasado hasta ubicarse en el año de 1917, en que se promulga por el Congreso Constituyente reunido en la ciudad de Querétaro nuestra Carta Magna vigente. En este sentido, se percata y es consciente fundamentalmente que el proceso político electoral mexicano tiene raíces más profundas que prácticamente se ubican en lo que es el inicio de nuestro país como República Federal, con lo que es la emisión de la primera Constitución Política Mexicana del año de 1824. Para ello, prepara fundamentalmente un libro que analiza este proceso de manera integral y que se relaciona con el presidencialismo mexicano, que comprende lo que es desde la primera presidencia de la República hasta la actualidad, analizando un periodo de un poco más de 200 años, en el cual, pues obviamente, está próximo a presentarlo como tal y que vendrá a ser en el futuro cercano un complemento del estudio que hoy nos mantiene reunidos en este recinto. En este contexto, ¿sí?, don Pancho considera fundamentalmente que el proceso político electoral y de nuestro país tiene etapas fundamentales que se van a ubicar desde su punto de vista en 1917 fundamentalmente, cuando se emite la Constitución vigente y con Venustiano Carranza a lanzar su convocatoria a la presidencia de la República después del periodo revolucionario como tal. Entonces, en este sentido, él empieza a detectar esencialmente cómo es que dentro de lo que es la estructura política electoral de nuestro país, el presidencialismo va a adquirir un vigor inusitado que va a tener como causa esencial que sean los presidentes de la República los que puedan designar fundamentalmente a sus sucesores, pero que en cierta medida también, como va a ser el caso de Venustiano Carranza, no le permitan imponer a ciertos candidatos, como le va a suceder con el caso del ingeniero Bonillas, que le va a traer muchos dolores de cabeza precisamente a Venustiano Carranza, al grado tal que el mismo Álvaro Obregón
se levanta en armas, se rebela y concluye pues con el asesinato, como ya sabemos, de Venustiano Carranza y lo que es el interinato posterior en la presidencia de la República de Adolfo de la Huerta y posteriormente las elecciones para que el propio Álvaro Obregón se postule como presidente de la República y finalmente logre posicionarse en el cargo y a partir de entonces empiece a operar una maquinaria política electoral que le va a dar la posibilidad de poder imponer a su candidato, que en este caso va a ser Plutarco Elías Calles, aun cuando Adolfo de la Huerta se consideraba con los derechos para ser el candidato como tal, y al no estar inconforme, esto va a propiciar un movimiento fundamental que vamos a conocer como el movimiento de la Huertista. Este movimiento de la Huertista, que pues obviamente es encabezado por Adolfo de la Huerta, pues no va a tener el éxito que él esperaba y va a ser derrotado fundamentalmente y va a servir también como una purga para poder limpiar al sistema político de todos aquellos que se oponen tanto a Álvaro Obregón como Calles, acusándolos fundamentalmente desde la huertista. Llega un momento en que son tantos los acusados y ejecutados fundamentalmente que el país prácticamente empieza a quedarse sin generales y se tienen que empezar a nombrar nuevamente generales como tal, nuevos generales. ¿Por qué? Porque ya la gran mayoría de los carrancistas fundamentalmente, sí, así es, van quedando pues prácticamente sin generales el país, ¿no? Entonces estos tienen que ser leales sobre todo al obregonismo y a lo que es fundamentalmente el callismo. Aquí hay algo importante que don Pancho va a señalar y que es muy importante. El presidencialismo mexicano había negado la sucesión presidencial, sin embargo él hace un recorrido fundamental para poder comprender de manera muy concreta cómo todos los presidentes que habían llegado desde Porfirio Díaz, Juárez un poco antes, como por después, pues habían dicho que no al presidencialismo como tal, a la reelección presidencial, mejor dicho, pero que todos pues van siguiendo este camino e intentan mantenerse en el cargo. Lo va a hacer Juárez, lo va a hacer Comonfort, como ya dijimos, ya no se diga lo que va a ser el proceso con Porfirio Díaz, y Obregón va a seguir este camino, va a preparar el camino fundamentalmente y se lo va a preparar Calles para que pueda competir nuevamente y ser electo presidente de la República. Lo logra, pero es muerto durante ese periodo y se va a inaugurar un periodo que es conocido como el Maximato, y que dentro de este libro, que yo recomiendo mucho en esta parte y en lo que son las reformas posteriormente, se hace un análisis, como ya lo dije al inicio, de los mejores que he leído hasta el momento en materia de reformas electorales, fundamentalmente de lo que son estos procesos como tales. De tal forma que este maximato va a ser como una especie de, de impas en lo que es el presidencialismo mexicano. Con lo que va a ser Calles, se va a diluir lo que es el maximato, y Calles, a partir de la creación fundamentalmente de un nuevo sistema, va a retomar lo que es el presidencialismo, en el cual va a tener como punta de lanza fundamentalmente a lo que es el priismo fundamentalmente, que llega pues prácticamente hasta lo que es esencialmente gran parte de lo que es el siglo XX fundamentalmente. Bueno, le dejaría por esta parte y cedería la palabra pues a nuestro siguiente comentarista. Okay. Muchas gracias al maestro Raimundo Vázquez Soberano, un fuerte aplauso para él. Continuemos con nuestro siguiente invitado en su calidad de presentador. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor de diversas publicaciones, ex rector de nuestra máxima casa de estudios, investido con el grado doctor honoris causa. Momento de escuchar la intervención del doctor Jorge Abdo Francis. Bienvenido, adelante.
contra mi costumbre de ser muy breve, porque el señor rector tiene que estar en otro evento, en un momento más, aquí mismo, justamente aquí mismo, y entonces me voy a permitir algunas licencias personales y un comentario general sobre el libro. En otra ocasión, ya teniendo más a fondo dividido el licenciado Peralta. Quiero primero agradecer la presencia aquí de doña Leslia. Qué bueno que nos acompaña usted, que está con nosotros, de Claudia, de Patti, de la familia de don Francisco Peralta Moreno, que nos acompaña. Gracias por acompañarme. Por supuesto, la presencia del señor rector, la presencia del señor rector Freddy Priego, la presencia del líder sindical de nuestra universidad, de profesores investigadores Melchor, la presencia de los honorables miembros de la Junta de Gobierno, de los señores secretarios de la universidad y de todos ustedes, de políticos de largo aliento como Agapito y Wilber y de muchos periodistas famosos, reconocidos y que tenemos la oportunidad de saludarlos ahora. El libro es espléndido. Es un texto, yo tenía preparado una especie de reseña, pero lo voy a dejar. Es un libro que aborda historia, política, temas de derecho electoral, pero sobre todo lo hace con un lenguaje cotidiano, coloquial, articulado y de una gran profundidad en los temas que al maestro Peralta le interesan en particular. Si nosotros revisamos el libro completo, podemos entender cuál ha sido la evolución del Estado mexicano y del derecho constitucional mexicano en los últimos años. Desde luego arranca con 1824, en la parte introductoria. Les recomiendo fundamentalmente leer la introducción. La introducción es una verdadera, un acercamiento a lo que va a ser el libro. Y después de la introducción, dejen pendiente todo el texto que sigue, casi 500 páginas, ya lo dijo Raimundo, y vayan a la parte final, política mata derecho. Ahí hay 10 libros nuevos, decía pues, porque es una explicación que hace el licenciado Peralta Moreno de todo lo que ha sucedido cuando la política decide intervenir en la vida pública del país. Por ejemplo, y no vayan a pensar que voy a decirlo porque hay aquí una persona que a lo mejor le interesa el tema y le interesa leerlo. Así ustedes abren donde quieran y de repente se encuentran Trujillo, candidato extemporáneo, por ejemplo. Pueden abrir otra parte de este lugar, el caso Yucatán. Se refiere a dos temas en Yucatán: al tema de Cervera Pacheco y su reelección, y se refiere al tema de Yucatán versus el gobierno federal, lo que le pasaba a Yucatán porque su gobernador se elegía un año antes que el presidente de la República y lo que eso producía en consecuencia. Léanlo, no voy a explicar más, ahí está bastante claro. Luego ustedes pueden ver, por ejemplo, dos temas vinculados con Tabasco, más bien tres. La parte relacionada con la anulación de elecciones en el año 2000, el caso de don Carlos Madrazo en relación con el tema que lo involucró en un asunto en donde la política también fue la que decidió que se involucrara en eso, y el caso de lo que sucedió después de la anulación de las elecciones en el 2000 y la consecuente designación de un gobernador al que él califica de alguna forma, que yo ahora no diré, para que ustedes compren el libro y puedan enterarse de qué dice. Sí, claro, porque si no, pues de qué manera. Habla también en esta parte de política, de la política y el derecho del niño verde, y explica todo lo que se tuvo que hacer para que el niño verde pudiera empezar su carrera política, y ahora va a ser, parece, candidato a gobernador de algún partido allá en Quintana Roo. Habla del fujimorazo de Cedillo, donde explica cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente fue eliminada. Los 21 ministros que conformaban la Corte en ese momento fueron becados, porque realmente fueron becados, y asumieron el cargo 11 nuevos ministros, que algunos todavía hasta hace pocos años estaban al frente de sus diferentes cargos en el Poder Judicial. Y señala lo que ahí sucedió. Habla de cómo llegó Fox a la presidencia de la República, recupera leyendas urbanas del acuerdo del PAN con el PRI, del acuerdo de Estados Unidos, etcétera. Pero me gusta mucho la forma en que
califica a Fox. Déjenme ver cómo, y con esto está haciendo un esfuerzo muy largo, muy amplio para poder abarcar lo más que se pueda. Desde luego, el libro dice 1917, 1918. Yo pienso que debe, la próxima edición, porque se va a agotar pronto esta, debe decir 1917, 2021, porque en la página 379 del libro, Peralta Urrero aborda lo que se llamó las elecciones más grandes de la historia, 2021. Desde luego habla de un tabasqueño a la presidencia, no podía dejarlo de lado, y la evolución, y del tema del famoso desafuero. Que todos sabemos, en México no existe desafuero, pero lamentablemente, porque nadie tiene fuero, pero lamentablemente el lenguaje coloquial, normal, de todos los días, habla de fuero y habla de desafuero. En México lo que existe es inmunidad para proceder. En consecuencia, lo que existe es declaración de procedencia o no, pero el desafuero se ha quedado en el imaginario colectivo y pues la gente sigue hablando indebidamente de una figura que no existe porque está prohibida en la Constitución. En fin, pero bueno, ahí está. Además, no es lo mismo decir no al desafuero que no a la inmunidad, procesar, es muy complicado, o sea, muy largo el asunto. Luego, aquí el maestro Peralta señala también la legislación electoral y su evolución. Y desde luego hace referencia a la que para mí, ese es el punto de vista mío, es la mayor reforma electoral que ha tenido México en toda su historia, la de 1977, la famosa LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. ¿Por qué considero que es la mayor reforma? Porque hasta antes de esa legislación, la oposición no tenía la oportunidad de acceder al poder. No había manera de que la oposición lograra escaños. Entonces, surgió en la época del presidente López Mateos el tema de los diputados de partido. Pero era muy chico eso, era muy pequeño eso de diputados de partido y se prestaba a la componenda política. Entonces esta ley vino a sustituir esta cuestión de los diputados de partido y amplió el universo de la participación de los ciudadanos y de las minorías en el país, que ahora parece que está en riesgo. Hay alguna reforma pendiente que quiere terminar con los plurinominales. Eso sería un error, porque le quitaría a las minorías y a la oposición la posibilidad de acceder al poder, pero bueno, eso ya es otra historia. Habla, por supuesto, de esta tendencia mexicana, sobre todo en el siglo XIX, de no querer bajarse de la silla, de cómo los presidentes iban y venían, y cita varios casos. El emblemático es Santana, pero no solamente Santana, está Bustamante, Comonfort, etcétera, y desde luego nuestro héroe Benito Juárez, que se van quedando, hasta Porfirio Díaz, que ese sí ya es la cima de lo que fue la reelección, y señala que este tipo de asuntos, bueno, siempre se privilegió el tema de la política, y por eso, y cita algunos presidentes de la Corte que llegaron a ser presidentes, el caso de Juárez, por ejemplo, o Lerdo, que llegaron a ser presidentes del país en función de que así en esa época se tenía previsto que era el presidente de la Corte el que asumía el cargo de presidente de la República en caso de ausencia de este presidente o en cualquier otra circunstancia. Desde luego toca el tema del autoritarismo, toca el tema del partido de Estado, toca el tema del deterioro del sistema político mexicano, toca una primera parte que le llama él la parte militar, cómo los militares llegaron al poder y se mantuvieron durante un largo tiempo hasta el general Manuel Ávila Camacho, cómo después vienen los civiles, empezando con Miguel Alemán, y cómo los civiles fueron deteriorando el régimen de gobierno de tal manera que vino una alternancia ni siquiera buscada, la alternancia del poder, no transición a la democracia, no lo explica así, pero lo da a entender. No es transición a la democracia, es alternancia en el poder, porque la llegada de Fox y de Calderón a la presidencia de la República fue alternancia en el poder porque no actuaron desde el punto de vista de políticos de oposición, sino simplemente conservaron lo que estaba. De hecho,
gran parte del diseño de los gobiernos de Fox y de Calderón, no lo dice el autor, ese dicho mío, es de Cedillo, que Cedillo ya es el último de los presidentes neoliberales del PRI, que es el que va a fondo en el fortalecimiento del Estado neoliberal y el desmantelamiento del Estado mexicano. Empezó con la Corte y siguió con una serie de medidas subsecuentes.
Y algo que me llamó la atención, la honestidad de la... Porque al final de sus documentos dice videos bajados de internet. Normalmente algunos autores hacen eso y no lo señalan, se adjudican la información, y aquí hay una aclaración precisa, clara, de algunos de los videos utilizados en el trabajo que se realiza y que aquí está pendiente, y que habla, bueno, del tapado en su momento, en fin, toda Biervich, olvidaba yo a Biervich, cómo llegó a ser gobernador y cómo cayó de la gracia posteriormente del presidente de la República, y todo lo que le pasó, todo lo que sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que tenía yo al final de mi intervención una frase, y esta frase la voy a decir ahora. Con esto concluyo. Aquí me llevó el libro, además, a dos cosas rápidas, se las comento. Me llevó al discurso de Carranza. El discurso de Carranza cuando presentó el proyecto de reformas, como le llamó él, a la Constitución del 57, para que se diera origen a nuestra Carta Magna de 1917. Vale la pena un momentito más. El discurso de Carranza descalifica al parlamentarismo y consolida el régimen presidencial con la reforma que hace. Yo creo que, vean ustedes lo que opinaba Carranza, vean lo que opinaba Carranza de los diputados. Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno parlamentario? Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para que las ejerza el Congreso, mediante una comisión de su seno denominada gabinete. En otros términos, se trata de que el presidente personal desaparezca, o sea, él quiere ser presidente personal, él quiere ser el iniciador del régimen presidencial de un solo hombre, y lo logra durante unos años, quedando de él una figura colectiva. ¿En dónde estaría entonces la fuerza del gobierno? Pregunta y se contesta, en el Parlamento. Y como oigan esto, en su calidad de deliberante es de ordinario inepto para la administración, el gobierno caminaría siempre a tientas, temeroso a cada instante de ser censurado. Y sigue Carranza, vean este señor que tanto se elogia en el país, que yo creo que hay que revisarlo. El Parlamento se comprende en Inglaterra y en España, en donde ha significado una conquista sobre el antiguo poder absoluto de los reyes. Se explica en Francia, porque esta nación, a pesar de su forma republicana de gobierno, está siempre influida por sus antecedentes. Sería cuando menos imprudente lanzarnos a la experiencia de un gobierno débil, cuando tan fácil es robustecer, claro, y consolidar el sistema de gobierno de presidente personal que nos dejaron los constituyentes de 1857. O sea, aquí nace la idea de que el régimen presidencial tiene que ser lo que fue durante muchísimos años y que de repente regresó. No me pregunten cuándo, te podría decir, pero de repente regresó a este mismo estilo, a este mismo esquema, a este estilo personal de gobernar, como diría don Daniel Consigo Villegas, en donde el presidente decide, dispone, propone y dice, gran taburelo, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Y es gobernador de los estados, presidente municipal de todos los municipios, líder de la Cámara de Diputados y líder de la Cámara de Senadores en su momento. Ese esquema autoritario emana de Carranza, por no haber aceptado el mandato de la soberana Convención Revolucionaria a la que Peralta Aurelio entra de lado. Señala el caso de Gutiérrez. Acuérdense que hay dos presidentes más después, que son Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro, que son gobernadores son los presidentes al mismo tiempo que es el presidente Carranza, que avanza desde Veracruz, y estos tres presidentes desde diferentes lugares. Y es la tercera y última etapa de la Revolución Mexicana, que gana el grupo de Carranza porque Álvaro Obregón decide hacer alianza con Carranza. Y luego Obregón Carranza traiciona a Obregón y le cuesta la vida al señor Carranza, como ya explicó perfectamente bien el compañero Raimundo. Y finalmente, otra cuestión que me llevó es el discurso de Soto y Gama. Soto y Gama, cuando se opone al régimen presidencial en la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes y otros lugares del país, dice: me opongo al régimen presidencial porque todo aquel que se sienta en la silla ya no se quiere bajar.
La silla está embrujada, se mueve y para evitar caerse se detienen fuertemente y por lo tanto ahí permanecen. Y cita dos casos emblemáticos. A uno lo salvó la muerte, el otro pasó al basurero de la historia indebidamente, porque tiene cosas buenas. No todas, pero sí tiene cosas buenas. Juárez nos salva la muerte. Porfirio Díaz está hasta hoy en el basurero de la historia. Para finalizar, recupero el ingenioso juego de palabras con el que Peralta Moreno finaliza la introducción de su libro. Y diré que esta importante obra nos permitirá pasar de buenos lectores a mejores electores. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Alfredo Francis. Y ahora es momento, amable asistencia, de escuchar a nuestro autor, escritor, político y periodista, quien ha ejercido esta actividad periodística en más de 5 décadas, colaborando en diversos diarios y revistas como El Universal, El Día y en nuestro estado en los diarios Presente y Tabasco Hoy. Ceder el uso de la voz a nuestro autor invitado. Adelante, maestro Francisco Peralta Moreno. Buenos días. Agradezco mucho la atención que ha tenido conmigo Guillermo Narváez Osorio, rector de la UJAT, al invitarme a participar en esta Feria Internacional del Libro. Eres muy amable, Guillermo. Asimismo, agradezco las palabras de Jorge Abdo y de Raimundo Vázquez, catedráticos eméritos de esta institución. Quizá algunos de ustedes se pregunten por qué porto cabestrillo. Seré preciso, por recomendación médica, ya que semanas atrás se me reventó un